72 años a cuestas y aún me sorprendo con la audacia de la gente, incluso de mi propia familia. Mi nombre es Livia Teixeira y nunca imaginé que al comprar un nuevo apartamento, tras décadas de trabajo duro, sería tratada como un simple trampolín para el confort de otros. Cuando le mostré mi nuevo apartamento a mi hijo Joaquín, miró a su alrededor, evaluó cada detalle y soltó una frase que me dejó paralizada. Ya voy a traer a mi esposa, a mi suegra, a la tía de mi esposa y al loro para vivir aquí contigo. La sensación fue como un golpe en la cara. ¿Pueden imaginar eso? Trabajé más de 4 décadas en la industria farmacéutica. Ahorré cada centavo posible y mi único hijo ya estaba planeando ocupar mi espacio sin siquiera preguntar si era lo que yo quería. Aquí en Copacabana, donde el ruido del mar debería traer paz en mi jubilación, me encontré ante una situación que jamás pensé enfrentar a mis 72 años. El apartamento que compré con tanto esfuerzo ya estaba siendo repartido en la mente de mi hijo antes de que yo colgara el primer cuadro en la pared. En ese momento tragué en seco, no pude decir nada. ¿Saben cuando las palabras simplemente desaparecen? Fue exactamente así. Miré por la ventana hacia el mar, mientras Joaquín ya planeaba dónde dormiría cada uno. Lo peor no fue ni siquiera la idea de traer a Patricia, su esposa. Al fin y al cabo, entiendo que las parejas deben estar juntas. El problema comenzó cuando incluyó a Marlene, mi nuera, una señora de 64 años que nunca ha escondido el desprecio que siente por mí, siempre con esa mirada de superioridad, como si yo fuera una campesina que no supiera comportarse en sociedad, a pesar de haber viajado más y conocido más el mundo que ella. Y como si no fuera suficiente, también quería traer a la tía Ivone, una mujer que pasa todo el día hablando de enfermedades, quejándose de dolores que solo ella siente y esparciendo chismes como si fuera su trabajo oficial. ¿Y el loro? Dios mío, es el loro, un bicho ruidoso que repetía groserías todo el día y que, según Joaquín, necesitaba un ambiente más saludable. En ese momento, mirando a mi hijo tan emocionado con la idea de transformar mi sueño en una casa de huéspedes para toda la familia de su esposa, sentí algo extraño dentro de mí. No era rabia ni tristeza. Era una mezcla de decepción con un sentimiento que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. La necesidad de darle una lección a alguien. Deben entender que no soy una persona vengativa. Siempre he sido conocida por mi paciencia y comprensión a lo largo de mi carrera. Fui la persona que resolvía conflictos, que calmaba los ánimos cuando las cosas se ponían tensas. Mis compañeros de trabajo siempre me buscaban para desahogarse, sabiendo que encontrarían un oído atento y un consejo sensato. Pero allí, en ese momento, con mi propio hijo actuando como si yo fuera solo una conveniencia, algo dentro de mí cambió. Esa noche, después de que Joaquín se fue, me senté en el balcón de mi antiguo apartamento en Botafogo. Observé las luces de la ciudad, pensando en qué hacer. Llamé a mi amiga Cida, la única persona que me conoce desde hace más de 50 años y que no tiene miedo de decirme verdades a la cara cuando necesito escuchar. Le conté la situación y ella se indignó. Livia, no vas a permitir eso, ¿verdad? Después de todo lo que pasaste para criar a este niño sola, después de todas las horas extras que hiciste para pagar su universidad, ahora él quiere convertir tu casa en un refugio para la familia de su esposa. Las palabras de Cida resonaron en mi mente. Tenía razón. Crié a Joaquín prácticamente sola después de que mi marido falleció, cuando nuestro hijo tenía solo 12 años. Trabajé el doble e hice horas extras, renuncié a relaciones, todo para asegurarme de que él tuviera una buena educación y todas las oportunidades que yo no tuve. Y ahora en mi vejez, cuando finalmente podría disfrutar del fruto de mi trabajo, él actuaba como si todo eso también le perteneciera. Fue en esa conversación con Cida que la idea comenzó a tomar forma. Tenía 2 apartamentos, el nuevo en Copacabana, que acababa de comprar, y el antiguo en Botafogo, que estaba preparando para alquilar. El plan era usar el dinero del alquiler para complementar mi jubilación. Pero, ¿y si usaba el apartamento de Botafogo para darle una lección a mi hijo? Al día siguiente llamé al doctor Paulo Ferreira, mi abogado de confianza. Le expliqué la situación y le pregunté si había algún impedimento legal para lo que planeaba hacer. Se rió al otro lado de la línea. Doña Livia, usted está en su derecho. Los apartamentos son suyos, comprados con su dinero. Puede hacer lo que quiera con ellos, incluso jugarle una broma a su hijo para enseñarle a respetarla. Con la aprobación del doctor Paulo comencé a poner mi plan en práctica.
Pasé toda una semana preparando el apartamento de Botafogo. Dejé los platos sucios en el fregadero, esparcí ropa por el suelo, no quité el polvo de los muebles, puse sábanas viejas y manchadas cubriendo algunos sofás e incluso le pedí al vecino de arriba, que tenía un problema de filtraciones, que dejara escapar un poco de agua para crear manchas en el techo de la sala. El resultado fue un apartamento que parecía haber sido abandonado hacía meses. Cuando todo estuvo listo, o mejor dicho, cuando todo estaba suficientemente desordenado, llamé a Joaquín y le dije que estaba ansiosa por recibir a toda la familia en mi nuevo apartamento. Lo programé para un domingo, día en que sabía que todos estarían disponibles. Joaquín sonó emocionado por teléfono, preguntando si necesitaba que trajera algo. Respondí que no, que yo me encargaría de todo, que solo quería su presencia para celebrar esta nueva etapa de mi vida. En las noches previas al gran día, confieso que tuve dudas. ¿Estaba siendo demasiado cruel? ¿Debería simplemente hablar con mi hijo y explicarle que quería vivir sola? Pero entonces recordaba la naturalidad con la que él había decidido sobre mi vida, sin siquiera preguntar mi opinión, y la determinación volvía. A veces las palabras no son suficientes. Algunas lecciones necesitan ser vividas para ser verdaderamente aprendidas. Y así, con el corazón un poco apretado, pero con la certeza de que estaba haciendo lo necesario, me preparé para recibirlos en el apartamento desordenado. Me puse un vestido simple pero elegante, arreglé mi cabello como siempre hago, y esperé. Cuando sonó el timbre, respiré hondo y me preparé para ver su reacción. Lo que sucedió a continuación fue algo que nunca olvidaré y que cambió para siempre la dinámica de mi relación con mi hijo y su familia. Cuando abrí la puerta, la expresión en el rostro de mi hijo fue impagable. Sus ojos se abrieron como platos y me di cuenta de que intentaba disimular el shock. Patricia, mi nuera, no tuvo la misma sutileza. Su nariz se contrajo como si hubiera sentido un olor terrible y ella intercambió una mirada significativa con su madre. Marlene, mi suegra, ya había comenzado a quejarse antes de entrar completamente al apartamento, alegando que tenía alergia al moho. La tía Yvonne, una señora de unos 70 años que llevaba el loro en la jaula, simplemente movió la cabeza en desaprobación. «Mamá, ¿este es tu nuevo apartamento?» Joaquín tartamudeó claramente tratando de encontrar palabras que no me ofendieran. «Sí, hijo. ¿No es maravilloso? Vista al mar, 3 habitaciones amplias, hay espacio para todos como sugeriste». Respondí con un entusiasmo que no sentía, pero que formaba parte de mi plan. Mientras los guiaba por la sala, donde los muebles cubiertos con sábanas polvorientas creaban un escenario desolador, conté la historia que había preparado. Hablé sobre cómo había ahorrado durante años en la industria farmacéutica para hacer realidad este sueño. Como cada centavo que guardé fue pensando en mi jubilación tranquila. Como ya saben, esta sala tiene una hermosa vista del atardecer. Mentí señalando una ventana que daba a un edificio abandonado. Por la noche las luces de la ciudad crean un espectáculo. Patricia intentó sonreír, pero el resultado fue una mueca mal disimulada. Joaquín parecía cada vez más incómodo, pasándose la mano por el cabello repetidamente. Un gesto que siempre hizo de niño, cuando estaba nervioso o avergonzado. «Y esta es la habitación principal, donde duermo». Mostré la habitación más desordenada, con ropa esparcida y una mancha oscura en el techo. «Pensé que tú y Patricia podrían quedarse en esta. O tal vez Marlene prefiera. Es la más grande después de todo». «No, no». Marlene se apresuró a decir. «Prefiero una habitación más pequeña, pero sin problemas en el techo». Continuamos el recorrido por el apartamento y con cada habitación que mostraba, su incomodidad se hacía más evidente. El baño tenía grifos que goteaban, la segunda habitación tenía un colchón directamente en el suelo. ¿Y la cocina? Bueno, la cocina era la pieza de resistencia de mi actuación. Platos sucios apilados, restos de comida de días atrás y hasta una pequeña colonia de hormigas que se había formado naturalmente. Eso no estaba planeado, lo confieso. Lo más interesante de observar, sin embargo, era el loro. Desde que entraron, el loro no dejaba de gritar. «¡Socorro! ¡Socorro!», especialmente cuando Yvonne o Marlene se acercaban a la jaula. Me pareció curioso, pero en ese momento estaba más concentrada en las reacciones a mi nueva casa. Sugerí que nos sentáramos a tomar un café en la sala y todos aceptaron con un entusiasmo claramente forzado.
Mientras preparaba el café en la cocina desordenada, escuché fragmentos de la conversación en la sala. No podemos vivir aquí, susurró Patricia a Joaquín. Esto es un chiquero. Ella va a escuchar, respondió mi hijo con la voz tensa. No sé qué le pasó. Siempre fue tan organizada y limpia. Quizás se esté volviendo senil, sugirió Marlene, sin ni siquiera intentar bajar la voz. Eso pasa a esa edad. Esas palabras dolieron, no voy a mentir. A pesar de saber que todo formaba parte de mi plan, escuchar a mi suegra sugerir que estaba perdiendo la capacidad mental fue un golpe bajo. Por un momento casi renuncié a la farsa. Casi corrí a la sala para decir que todo era una actuación, pero entonces recordé la razón por la que estaba haciendo esto. Respiré hondo y volví con el café. Entonces, ¿cuándo creen que pueden mudarse? Pregunté casualmente como si no hubiera escuchado nada de la conversación anterior. Un silencio incómodo invadió la sala. Joaquín miraba al suelo. Patricia examinaba sus uñas perfectamente hechas. Marlene tosió de nuevo e Ivone murmuró algo sobre que su presión estaba subiendo. Mamá, creo que necesitamos hablar de esto con calma. Dijo Joaquín finalmente. Quizás no sea el momento ideal para que todos nos mudemos. Patricia y yo estamos pensando en renovar nuestra casa también y sería demasiado cambio de una vez. Pero hijo, tú mismo dijiste que ibas a traer a todos a vivir aquí conmigo. Insistí, manteniendo mi expresión inocente. Pensé que sería bueno para todos. ¿No dijiste que Patricia quiere estar más cerca de su trabajo y que doña Marlene necesita un lugar con ascensor por su rodilla? Este edificio tiene ascensor. ¿Cuándo funciona? ¿Cuándo funciona? Marlene casi se atraganta con el café. Sí, a veces se descompone una semana o dos, pero los escalones son bajos, se puede subir tranquilamente los 5 pisos. En ese momento me di cuenta de que había exagerado un poco. La idea era darle una lección a mi hijo, no provocar un ataque al corazón en Marlene. Decidí retroceder un poco. Pero no necesitan decidir ahora. Suavicé. Pueden pensarlo con calma. El apartamento es grande, hay espacio para todos. Solo necesita una limpieza. Claro. Una limpieza. Patricia no pudo contenerse. Doña Livia, con todo respeto, esto necesita una reforma completa. Hay moho en las paredes, el fregadero está atascado. Hay hormigas en la cocina. Detalles, querida. Respondí con una sonrisa. Cuando vivimos juntos, resolvemos todo eso rápidamente. Ustedes son jóvenes, llenos de energía. Y doña Marlene tiene experiencia con casas, ¿no es así? Y doña Ivone puede ayudar con las plantas. Olvidé mostrar las plantas. Todas están muriendo en el balcón, pobrecitas. No tengo mucho tiempo para cuidarlas. Joaquín parecía cada vez más perturbado. Conocía a mi hijo lo suficiente como para saber que estaba tratando de encontrar una salida diplomática a la situación. Siempre ha sido así, desde pequeño. Evitaba conflictos a toda costa, incluso cuando necesitaba enfrentar las consecuencias de sus propias acciones, o en este caso, palabras. Mamá, tal vez podamos ayudarte a encontrar una empleada, alguien que venga regularmente a limpiar y organizar el apartamento. Sugirió, tratando de sonar servicial. No necesitas vivir así. ¿Vivir como hijo? Pregunté fingiendo no entender. Así, con todo desordenado. Siempre has sido tan organizada, tan meticulosa con la limpieza. ¿Recuerdas cómo te enojabas cuando dejaba calcetines por el suelo? ¿Qué pasó? Era el momento que esperaba, la apertura perfecta para comenzar a desplegar mi plan. Hijo, sucede que uno envejece y empieza a darse cuenta de lo que realmente importa en la vida. Filosofé sentándome en el sofá polvoriento. Lo material es material. Lo importante es tener a la familia cerca, ¿no es así? Por eso me alegré tanto cuando sugeriste traer a todos a vivir aquí conmigo. La incomodidad en la sala era palpable. Patricia parecía estar calculando mentalmente cuánto costaría reformar todo el apartamento. Marlene seguía tosiendo, ahora con un pañuelo cubriendo su nariz. Ivone murmuraba algo sobre la humedad y que le hacía mal a sus huesos. ¿Y el loro? El loro no dejaba de gritar.
Ayuda. ¿Este loro solo sabe decir eso? Pregunté genuinamente curiosa. Desafortunadamente sí, respondió Yvonne pareciendo irritada. Es muy ruidoso. De hecho, pensé que tal vez te gustaría quedarte con él, Livia, para tener compañía. Ah, entonces, ¿no van a traer al loro para vivir aquí también? Pregunté con una inocencia estudiada. Bueno, si no ven todos, comenzó Yvonne, pero fue interrumpida por una mirada severa de Joaquín. Mamá, ¿vamos a almorzar? ¿Podemos hablar más sobre esto durante la comida? Mi hijo sugirió claramente tratando de cambiar de tema. Gran idea. Preparé una comida deliciosa. Anuncié levantándome. Espero que les guste el guiso de carne. Lo hice ayer, pero aún debe estar bien. ¿Ayer? Patricia parecía horrorizada. O tal vez anteayer, no recuerdo bien. Añadí, observando el pánico crecer en sus ojos. Conduje a todos hasta la mesa de la cocina, donde había preparado una comida que parecía haber sido hecha hace días. En realidad, había cocinado todo esa misma mañana, pero añadí algunos toques especiales para dar la impresión de comida vieja. Un poco de aceite en exceso flotando en el caldo, algunas verduras deliberadamente pasadas, una presentación descuidada. Mientras servía el guiso en platos ligeramente sucios, solo manchados con colorante alimentario, confieso, noté que Joaquín me miraba con una expresión que no veía desde hacía mucho tiempo. Era preocupación genuina. Por un momento casi me sentí culpable. Mi hijo realmente pensaba que estaba viviendo en esas condiciones, que me había descuidado tanto con el paso de los años. Pero luego recordé la naturalidad con la que decidió sobre mi vida, sobre mi espacio, sobre mi jubilación, como si yo fuera solo un detalle en sus planes y no una persona con deseos y necesidades propias. La culpa se disipó, dando paso a la determinación de continuar con el plan hasta el final. Durante el almuerzo, la conversación fue forzada y artificial. Todos elogiaron educadamente la comida, aunque casi no la tocaron. Inventé historias sobre los vecinos ruidosos, sobre cómo la plomería solía taparse cada semana, sobre el portero que aparecía borracho en días de pago. Cada historia más absurda que la anterior, observando cómo las miradas de horror se intensificaban. Y aquí los fines de semana hay un samba en el bar de la esquina que va hasta las 5 de la mañana. Seguí sirviendo más guiso que nadie quería. Al principio molestaba, pero ahora ya me acostumbré. A veces incluso bajo a bailar un poco. Joaquín se atragantó con el agua. Siempre supe que tenía una imagen de mí como la madre tradicional que iba a misa los domingos y se dormía temprano. La idea de su madre de 72 años bailando hasta el amanecer claramente lo perturbaba. Mamá, ¿nunca te gustó el ruido?, comentó, tratando de reconocerme en ese personaje que estaba creando. Las personas cambian, hijo. Tal vez estuve reprimida todos esos años, siempre tan correcta, tan organizada. Ahora soy libre para ser quien quiera. Después del almuerzo, sugerí que todos descansaran un poco. Ofrecí la habitación principal para que Joaquín y Patricia la probaran, ya que pronto sería de ellos. Mi nuera abrió los ojos en pánico. En realidad necesitamos ir, dijo rápidamente. Tengo un compromiso más tarde. Yo también. Marlene se apresuró a estar de acuerdo. Y necesito tomar mis medicamentos, completó Yvonne. Solo el rubio parecía dispuesto a quedarse, continuando con su grito incesante de ayuda. Empecé a encontrar eso realmente extraño. Cuando todos se estaban preparando para salir, mucho más temprano de lo planeado, decidí que era hora de tener una conversación seria con mi hijo. Le pedí que se quedara un poco más, que necesitábamos hablar a solas. Patricia pareció aliviada de poder escapar. Y pronto ella, Marlene y Yvonne se estaban despidiendo, prometiendo vagamente volver a visitar pronto. Tan pronto como quedamos solos, Joaquín se sentó en el sofá de la sala, claramente preocupado. Podía ver en sus ojos que estaba formulando algún discurso cuidadoso, probablemente para sugerir que vendiera ese horrible apartamento y fuera a vivir con ellos, o tal vez para internarme en alguna casa de reposo elegante. Mamá, estoy preocupado por ti. Comenzó confirmando mis sospechas. Nunca has sido así. Este lugar no eres tú. El desorden, la suciedad, las historias sobre samba hasta la madrugada. ¿Qué está pasando? Era el momento de revelar todo.
Miré a mi hijo, al hombre que crié sola después de que su padre falleció, a quien le di todo lo que pude y hasta lo que no podía. Respiré hondo y me preparé para decir la verdad. Joaquín, no es mi nuevo apartamento. ¿Cómo que no es tu nuevo apartamento? Joaquín me miraba con una expresión de pura confusión. Sus ojos recorrieron el ambiente desordenado, como si buscara alguna explicación en las manchas de humedad. Este es mi antiguo apartamento en Botafogo, aquel que estoy preparando para alquilar. El nuevo apartamento está en Copacabana, con vista al mar y está impecablemente limpio y ordenado, exactamente como siempre mantuve mi casa. Mi hijo parpadeó varias veces, procesando la información. Vi cómo la comprensión surgía lentamente en su rostro, seguida por una ola de rubor que comenzó en el cuello y subió hasta las orejas, exactamente como sucedía cuando lo atrapaban en alguna travesura de niño. No entiendo, mamá. ¿Por qué nos trajiste aquí entonces? ¿Por qué montaste toda esta puesta en escena? Me levanté y caminé hacia la ventana. Desde allí podía ver un pedazo del cielo entre los edificios, nada comparado con la vista deslumbrante que tenía de mi verdadero nuevo apartamento. Cuando me volví para enfrentar a mi hijo, mi voz salió más firme de lo que esperaba, porque quería ver la reacción de ustedes. Quería saber si realmente estaban interesados en vivir conmigo o solo en mi nuevo apartamento en Copacabana. Joaquín abrió la boca para protestar, pero volvió a cerrarla. No había mucho que decir. No después de cómo todos reaccionaron al ver el estado del apartamento. Joaquín, cuando entraste a mi nuevo apartamento y dijiste, sin ni siquiera preguntar mi opinión, que ibas a traer a tu esposa, a tu suegra, a su tía y hasta un loro para vivir conmigo, sentí como si me hubieran dado una bofetada. Como si no fuera una persona con deseos propios, solo un medio para resolver sus problemas o satisfacer sus deseos. Mi hijo bajó la mirada, la vergüenza evidente en su postura. Continué. Ahora que había comenzado, necesitaba sacar todo. Después de trabajar más de 40 años, de criarte sola tras la muerte de tu padre, de renunciar a tantas cosas para asegurar que tuvieras una buena educación, pensé que merecía un espacio solo para mí, un lugar donde pudiera disfrutar de mi jubilación en paz, recibir a mis amigos, leer mis libros con el sonido del mar de fondo. Mamá, no pensé. Exactamente, hijo. No pensaste. Decidió por mí, como si ya no tuviera la capacidad de tomar mis propias decisiones. Y lo peor, trajo a su familia para evaluar la propiedad, como si fuera solo eso, un bien material, no el sueño por el que ahorré toda mi vida. En ese momento me di cuenta de que lágrimas silenciosas caían por mi rostro. No era mi intención llorar, mostrar fragilidad, pero ahí estaba yo a los 72 años, tratando de explicar a mi hijo por qué merecía ser respetada. Joaquín se levantó y vino hacia mí. Esperaba ver frustración en su rostro, tal vez incluso indignación por haber sido engañado. Pero lo que vi fue algo diferente, una comprensión dolorosa, la percepción de un error que no se había dado cuenta que estaba cometiendo. Lo siento, mamá, dijo con la voz entrecortada. Realmente no me di cuenta de cómo sonaron mis palabras. No quería faltarte al respeto ni a tus decisiones. Sequé las lágrimas y volví a sentarme. Ahora venía la parte más difícil de la conversación. Hijo, ¿por qué querías tanto traer a todos a vivir conmigo? ¿Qué está pasando en tu vida que no me contaste? Joaquín suspiró profundamente y se pasó la mano por el cabello, ese gesto familiar cuando está nervioso. Se sentó a mi lado y después de unos momentos de silencio comenzó a hablar. Estamos con problemas financieros, mamá, grandes problemas. Hice algunas inversiones malas, tomé préstamos y ahora estamos hundidos en deudas. El banco está amenazando con quitar nuestra casa. Eso me tomó por sorpresa. Mi hijo siempre ha tenido un buen trabajo como administrador. Patricia era abogada en una firma reconocida. Vivían en una casa cómoda en Barra da Tijuca. Iban a buenos restaurantes, viajaban en vacaciones. ¿Por qué no me lo contó antes? Vergüenza, creo. Siempre fui el hijo responsable, el exitoso. ¿Cómo iba a admitir que había fracasado? Y después de que trabajaste tanto para darme una buena educación, para verme triunfar en la vida. No quería decepcionarte. Sentí mi corazón apretarse. ¿Cuántas veces nosotros, padres, sin querer, ponemos este tipo de presión sobre los hijos? La expectativa de éxito, el retorno de años de sacrificio.
Me di cuenta de que tal vez yo también tenía mi parte de culpa en esa situación. Cuando vi su nuevo apartamento tan bonito, tan bien ubicado, pensé que podría ser una solución. Tú viviendo allí, nosotros vendiendo nuestra casa para pagar las deudas e ir a vivir contigo. Sé que fue egoísta, que no consideré tus sentimientos, pero estaba desesperado. ¿Y por qué traer a tu suegra y a su tía también? Joaquín sonrió tristemente. Esa fue idea de Patricia. Ella dijo que si nos mudábamos contigo, su madre también necesitaría venir, pues tiene problemas en la rodilla y necesita ayuda. Y la tía Ivone ha vivido con doña Marlene durante años. No tendría a dónde ir. ¿Y el loro? Ah, el loro. Joaquín sacudió la cabeza. Fue un regalo que le di a Patricia en su cumpleaños. Nunca le gustó mucho, pero no tenemos el valor de deshacernos de él. Era de un viejo marinero que vivía cerca de nosotros y falleció. Creo que aprendió a gritar socorro con él. De repente recordé el comportamiento extraño del loro. Como parecía especialmente agitado cuando Marlene o Ivone se acercaban. Joaquín, ¿has notado cómo reacciona el loro cuando tu suegra o la tía de ella se acercan? ¿Cómo así? Se pone más agitado, grita socorro con más intensidad. ¿Nunca te has dado cuenta de eso? Mi hijo parecía genuinamente sorprendido. Ahora que lo mencionas, sí, él se pone más nervioso cerca de ellas, pero nunca le di mucha importancia. Hice una anotación mental para investigar eso después. Había algo extraño en esa historia del loro y descubriría qué era. Pero en ese momento teníamos asuntos más urgentes que resolver. Hijo, ¿por qué no me buscaste para pedir ayuda? Soy tu madre. Puede que no sea rica, pero podría haber hecho algo. Justamente por eso, mamá. Has hecho tanto por mí toda mi vida. ¿Cómo podría pedir más? Especialmente ahora que finalmente estabas realizando tu sueño de tener un apartamento en la playa. Permanecimos en silencio unos minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Miré alrededor del apartamento deliberadamente desordenado que había preparado como parte de mi lección. Se veía tan infantil ahora ante la gravedad de los problemas de mi hijo. Perdóname por toda esta actuación, hablé finalmente. Quizás también fui egoísta al pensar solo en mis sentimientos heridos, sin imaginar que tú podrías estar pasando por dificultades. No, mamá. Joaquín fue enfático. Tenías razón. Debería haber hablado contigo, explicado la situación, pedido ayuda o consejo. No simplemente aparecer con un plan listo que tomaba tu espacio y tu independencia. Me levanté y fui a la cocina. Preparé un café de verdad, esta vez no el líquido horrible que había servido más temprano como parte de la actuación. Mientras el agua hervía, pensé en soluciones para la situación de mi hijo. Cuando regresé con 2 tazas de café humeante, Joaquín parecía más tranquilo. Me senté a su lado y tomé un sorbo antes de hablar. Quiero ayudarte, hijo, pero necesito saber exactamente el tamaño del problema. ¿Cuánto deben? ¿Cuáles son los plazos? ¿Hay otras alternativas además de vender la casa? Durante la siguiente hora, Joaquín me explicó en detalle su situación financiera. Las deudas eran realmente grandes, resultado de inversiones fallidas y de un estilo de vida que ya no podían sostener. Patricia, según él, estaba teniendo dificultades para aceptar la nueva realidad, insistiendo en mantener las apariencias, incluso cuando el dinero ya no lo permitía. Ella viene de una familia que siempre ha tenido bienes, explicó. Para Patricia, aparentar éxito es tan importante como realmente tenerlo, quizás incluso más. Eso explicaba mucho sobre mi nuera y su madre, la forma en que siempre me miraban con cierto desdén, como si yo, con mi vida simple de empleada de la industria farmacéutica, no estuviera a su altura. Tras analizar todos los datos, me di cuenta de que la situación era grave, pero no irreversible. Mi hijo necesitaba ayuda, sí, pero no necesariamente de la forma en que había imaginado. Joaquín, te voy a proponer algo. No voy a darte dinero directamente porque creo que eso no resolvería el problema a largo plazo, pero puedo ayudar de otras maneras. Expliqué mi plan. Usaría parte de mis ahorros para ayudar a renegociar las deudas más urgentes, evitando que perdieran la casa. A cambio, Joaquín necesitaría recortar drásticamente los gastos y buscar orientación financiera profesional. También sugerí que Patricia podría contribuir más,
tal vez buscando un mejor puesto en el bufete de abogados o aceptando más casos. ¿Y qué pasa con nosotros viviendo contigo?, preguntó el titubeante. Eso no va a suceder, hijo. Respondí firme pero sin hostilidad. Ustedes tienen su vida. Yo tengo la mía. Podemos y debemos visitarnos, pasar tiempo juntos, pero cada uno en su espacio. Creo que será mejor para todos. Joaquín pareció aliviado, lo que me sorprendió. Quizás la idea de vivir con mi madre no era tan atractiva como la necesidad financiera hacía parecer. ¿Y qué hay de doña Marlene y la tía Ivone?, pregunté curiosa. Bueno, eso era más presión de Patricia. En realidad creo que están bien donde están. Doña Marlene tiene su propio apartamento, no es grande pero es cómodo y tiene ascensor. Y la tía Ivone, a pesar de sus constantes quejas de salud, es perfectamente capaz de arreglársela sola. Todo empezaba a tener sentido. La propuesta de traer a todos a mi apartamento nunca fue realmente sobre cuidar a ancianos necesitados o estar más cerca de la familia. Era una solución financiera disfrazada de preocupación familiar. ¿Y el loro? ¿Por qué querían dejarlo conmigo? Joaquín pareció avergonzado. Para ser sincero, mamá, el loro es muy ruidoso. Patricia nunca le ha gustado. Dice que no puede concentrarse en el trabajo que trae a casa por los gritos. Me resisto a deshacerme de él porque sé que fue rescatado de una situación difícil por su antiguo dueño y prometí cuidarlo bien, pero confieso que a veces es un desafío. Pensé en el pobre loro gritando auxilio repetidamente, especialmente cuando Marlene o Ivone se acercaban. Había algo en esta historia que aún no encajaba y estaba decidida a descubrir qué era. Hijo, déjame el loro unos días. Quiero observarlo mejor, ver si descubro por qué actúa así. Joaquín pareció sorprendido por la petición, pero aceptó de inmediato. Creo que estaba aliviado de tener unos días de silencio. Cuando finalmente nos despedimos, ya era tarde. Mi hijo parecía más ligero, como si un gran peso hubiera sido quitado de sus hombros. La verdad suele hacer eso, por más dolorosa que sea, libera. Hablaré con Patricia sobre todo esto. Prometió en la puerta. No será fácil. Ella aún no admite que necesitamos cambiar nuestro estilo de vida. Dale tiempo, le aconsejé. Los cambios son difíciles para todos nosotros. Lo importante es ser honestos unos con otros y conmigo también. Después de que Joaquín se fue, me quedé sola en el apartamento desordenado. Miré a mi alrededor y empecé a reír. Había pasado tanto trabajo creando todo ese desorden. Y al final, el verdadero desorden estaba en las finanzas de mi hijo y en las relaciones familiares que necesitaban ser reorganizadas. Tomé mi bolso y salí, cerrando la puerta detrás de mí. Mañana vendría un equipo de limpieza para dejar el apartamento en orden para los futuros inquilinos. Ahora iría a mi verdadero nuevo apartamento en Copacabana, tomar un baño caliente y pensar en cómo ayudar a mi hijo sin comprometer mi propia independencia. En el camino, llamé a mi amiga Cida. Necesitaba contarle todo, pedir su opinión sensata sobre cómo proceder. Livia, ¿y entonces cómo fue? ¿Cayeron en tu trampa? Cida preguntó tan pronto como contestó. Cayeron, Cida. Pero descubrí que la historia era más complicada de lo que imaginaba. Le conté sobre los problemas financieros de Joaquín, sobre el plan de Patricia de traer a la madre y a la tía y sobre el extraño comportamiento del loro. Ese asunto del loro es muy sospechoso, comentó Cida cuando terminé. ¿Por qué un animal estaría tan agitado cerca de ciertas personas? Creo que hay algo mal ahí. Yo también lo creo. Por eso pedí quedarme con él unos días. Observaré mejor, tal vez descubra qué está pasando. ¿Y en cuanto a tu hijo, lo ayudarás con las deudas? Lo haré, Cida. Él es mi hijo a pesar de todo. No puedo dar la espalda cuando realmente me necesita, pero lo haré a mi manera, estableciendo límites claros. Siempre has sido así, Livia. Corazón blando pero cabeza dura. Por eso te admiro tanto. Me reí con el comentario de mi amiga. Era verdad. Por más que intentara hacérmela dura, en el fondo no podía negar ayuda a quienes amaba. Pero esta vez sería diferente. Ayudaría, sí, pero sin renunciar a mi independencia, a mi espacio, a mis sueños.
Cuando llegué a mi verdadero apartamento en Copacabana, me senté en el balcón y observé el mar. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Respiré hondo sintiendo la brisa salada en mi rostro. Este era mi lugar, mi rincón en el mundo, después de tantos años de trabajo duro. Mañana sería un nuevo día. Buscaría al loro. Hablaría con mi abogado sobre cómo ayudar a Joaquín legalmente sin comprometerme demasiado. Y tal vez incluso programaría un almuerzo con Patricia para intentar establecer una relación más honesta entre nosotros, pero esa noche me permitiría simplemente disfrutar de la vista, del silencio, de la paz que tanto había buscado. Al final, a mis 72 años, había aprendido que el mayor lujo en la vida no era un apartamento frente al mar, era la libertad de ser quien era, de tomar mis propias decisiones, de ayudar a quienes amaba sin perder mi esencia en el proceso. Y mientras las estrellas comenzaban a salpicar el cielo nocturno sobre Copacabana, sonreí pensando en el loro y su grito incesante de socorro. Quizás él tuviera mucho más que enseñarme de lo que imaginaba. A la mañana siguiente el timbre me despertó más temprano de lo habitual. Aún vestida con mi bata de seda azul, abrí la puerta y me sorprendí al encontrar a Joaquín sosteniendo la jaula del loro, que parecía extrañamente silencioso. «Buenos días, mamá. Perdona la hora, pero necesito estar en la oficina en una hora y pensé en dejar el loro antes». Sonreí, aún somnolienta, y hice un gesto para que entrara. Era la primera vez que mi hijo visitaba mi verdadero apartamento nuevo y pude ver en sus ojos el asombro al observar la diferencia. Aquí todo estaba impecablemente limpio y organizado. Los muebles elegidos a mano combinaban con la decoración en tonos de azul y beige que evocaban la playa visible a través de la amplia ventana de la sala. Plantas bien cuidadas decoraban los rincones estratégicos y la luz de la mañana entraba generosamente, reflejándose en el piso de porcelanato claro. «Mamá, esto es hermoso», murmuró colocando la jaula sobre la mesa lateral de la sala. «Tenías razón. Fui muy egoísta al pensar en invadir tu espacio». «Agua pasada», respondí, dirigiéndome a la cocina para preparar un café. «¿Quieres una taza antes de irte?» Mientras la cafetera trabajaba, observé al loro. El loro parecía diferente, menos agitado, casi contemplativo, mirando por la ventana hacia el mar, porque no estaba gritando socorro como el día anterior. «Está tan callado», comenté cuando Joaquín se unió a mí en la cocina. «Le di un medicamento antes de venir». Patricia insistió. Dijo que sería mejor para el viaje. Fruncí el ceño, instantáneamente preocupada. «¿Qué tipo de medicamento?» «No sé exactamente. Algo que la tía Ivone le dio. Dicen que es natural para calmar aves inquietas». Eso sonó alarmante. Le di una taza de café a mi hijo y volví a la sala para examinar el loro más de cerca. El loro tenía los ojos entrecerrados, como si luchara contra el sueño. No parecía natural. «Joaquín, ¿estás seguro de que esto es seguro? Parece drogado». Mi hijo se encogió de hombros, tomando un sorbo de café. «Siempre hacen esto cuando necesitamos transportarlo o cuando tenemos visitas importantes. La tía Ivone sabe de estas cosas. Ha criado pájaros toda su vida». Decidí insistir en el tema en ese momento, pero hice otra anotación mental. Algo definitivamente estaba mal en esta historia. Después de que Joaquín salió para trabajar, prometí a mí misma investigar mejor el comportamiento del loro. Quité la manta que habían puesto parcialmente sobre la jaula y acerqué mi rostro a las rejas. «Hola, loro. ¿Estás bien ahora? ¿Estás seguro aquí?» El pájaro giró lentamente la cabeza en mi dirección, los ojos aún luchando contra cualquier medicación que le hubieran dado. Sentí que mi corazón se apretaba. ¿Qué tipo de personas le darían medicamentos a un animal solo para mantenerlo quieto? Decidí llamar al único veterinario que conocía, el doctor Marcos, que cuidaba del gato de Sida. Le expliqué la situación y sugirió que llevara al loro a una consulta lo antes posible. Hice una cita para la tarde. Mientras esperaba la hora de la consulta, me mantuve cerca, observando al loro. Poco a poco el efecto de lo que le hubieran dado fue desapareciendo. Alrededor del mediodía, comenzó a moverse más. Y entonces vino el primer grito de auxilio, más débil que el día anterior, pero inconfundible. «¿Qué te pasó, amiguito?», pregunté ofreciéndole un trozo de manzana que había cortado.
Para mi sorpresa, lo rechazó girando la cabeza. ¿No tienes hambre? Intenté con un plátano. Luego algunas semillas que encontré en la pequeña bolsa que Joaquín había dejado con la jaula. Nada. El loro no comía, solo repetía ocasionalmente su grito de auxilio, como si fuera lo único que supiera hacer. Por la tarde lo llevé al consultorio del doctor Marcos. El veterinario, un hombre de mediana edad con cabello canoso y una sonrisa amable, examinó al loro cuidadosamente. Está deshidratado y parece desnutrido, diagnosticó frunciendo el ceño. ¿Cuánto tiempo ha estado con la familia de tu hijo? No estoy seguro. Joaquín mencionó que lo compró a un viejo marinero que falleció como regalo para su esposa, pero no sé exactamente cuándo ocurrió eso. El doctor Marcos asintió continuando el examen. Cuando intentó tocar ciertas áreas de las alas, el loro reaccionó con agitación, gritando socorro. Repetidamente, doña Livia, vea esto. El veterinario señaló pequeñas áreas donde las plumas habían sido arrancadas, algunas con marcas que sugerían quemaduras. Esto fue hecho intencionalmente, explicó. Su voz ahora cargada de indignación profesional. Alguien maltrató a este animal. Sentí una ola de náuseas. Las piezas comenzaban a encajar, el grito constante de auxilio, la agitación cuando Marlene o Yvonne se acercaban, los medicamentos para mantenerlo quieto. ¿Qué puedo hacer, doctor? Voy a administrar líquidos para la deshidratación y recomendar una dieta especial para recuperarlo. Pero sinceramente lo más importante es mantenerlo alejado de quien lo maltrató. Salí del consultorio con el loro, una bolsa de medicamentos y alimentos especiales, y una creciente rabia en el pecho. ¿Cómo pudieron hacerle esto a un animal indefenso? ¿Y cómo es que mi propio hijo no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en su casa? En el camino de regreso, llamé a Cida y le conté todo. Mi amiga, siempre práctica, sugirió que hablara con don Antonio, el portero del edificio donde vivía Joaquín. Los porteros lo ven todo, Livia. Si algo extraño sucede en un apartamento, generalmente lo saben. Me pareció una sugerencia sensata. Al día siguiente, después de una noche cuidando del louro, que ahora aceptaba comer un poco de las frutas especiales recomendadas por el veterinario, decidí hacer una visita sorpresa al condominio de Joaquín, en Barra da Tijuca. Don Antonio, un hombre de 68 años con un bigote canoso bien cuidado, estaba en la portería cuando llegué. Me reconoció de inmediato. Solía visitar a mi hijo con frecuencia antes de mudarme a Copacabana. Doña Livia, qué grata sorpresa. Joaquín no mencionó que usted vendría hoy. En realidad, don Antonio, vine a hablar con usted. ¿Tiene un minuto? El portero pareció sorprendido, pero asintió, llevándome a una pequeña sala al lado de la portería. Cerró la puerta y me ofreció una silla. ¿En qué puedo ayudar? Le expliqué sobre el loro, las señales de maltrato, el comportamiento extraño cuando ciertas personas se acercaban. Don Antonio escuchó atentamente, su rostro arrugado, cada vez más sombrío. Doña Livia, no me gusta hablar de la vida de los residentes, comenzó, pero usted siempre ha sido buena conmigo y no puedo permitir que un animal sufra. Entonces me contó que varias veces escuchó gritos provenientes del apartamento cuando Joaquín no estaba, no solo del loro, sino también gritos humanos. Según él, la tía Yvonne tenía un temperamento terrible y frecuentemente perdía la paciencia con el ruido del pájaro. Una vez entré para entregar un paquete y vi a doña Yvonne sacudiendo la jaula violentamente, porque el loro no dejaba de gritar. La doña Marlene también estaba allí riendo como si fuera una gran broma. Sentí que mi sangre hervía. ¿Cómo podían ser tan crueles? ¿Y mi hijo o Patricia, saben de esto? Don Antonio suspiró. Su hijo trabaja mucho, doña Livia. Sale temprano, vuelve tarde. ¿Y doña Patricia? Dudó nuevamente. Creo que prefiere no ver. Es más fácil fingir que no está sucediendo. Agradecí a don Antonio por su honestidad y prometí que el loro estaría a salvo conmigo. En el camino de regreso a Copacabana, mi determinación crecía. No permitiría que Louro regresara a esa casa de horrores. Cuando llegué a mi apartamento encontré una sorpresa. Joaquín, Patricia, Marlene y Yvonne estaban todos en la puerta esperándome. Mamá, ¿dónde estabas? Llamamos al timbre varias veces. Joaquín parecía preocupado.
Fui a resolver algunos asuntos. Respondí vagamente abriendo la puerta. No esperaba visitas hoy. Vinimos a buscar al loro, anunció Patricia, entrando sin esperar invitación. Lo extrañamos. Observé al grupo invadiendo mi sala. Yvonne localizó de inmediato la jaula del loro, que comenzó a agitarse y gritar «socorro» repetidamente en cuanto la vio. ¿Ves? Este bicho es insoportable, se quejó Yvonne haciendo una mueca. No sé por qué insistes en quedarte con él, Joaquín. Fue un regalo, tía, respondió mi hijo pareciendo incómodo, y le prometí al señor Valdir que lo cuidaría. Bueno, ahora es hora de volver a casa. Marlene declaró acercándose a la jaula. El pánico del loro se intensificó, sus alas golpeando frenéticamente contra los barrotes de la jaula. Nadie se llevará al loro, anuncié. Mi voz más firme que nunca. Todos se volvieron hacia mí sorprendidos. ¿Qué dices, mamá? Joaquín preguntó confundido. Sé lo que le hicieron. Respondí, mirando directamente a Yvonne y Marlene. Sé de los malos tratos, de las plumas arrancadas, de las quemaduras. El veterinario lo vio todo ayer. Yvonne palideció, pero rápidamente recuperó la compostura. Veterinario. ¡Qué absurdo! Este pájaro siempre está así, histérico. Probablemente se lastimó solo. Los pájaros no se arrancan las propias plumas ni se causan quemaduras. Repliqué manteniendo la calma. Y no se automedican para estar drogados durante un viaje. Marlene intervino, su voz falsamente dulce. Doña Livia, creo que hay un malentendido. Amamos al loro. Solo queremos lo mejor para él. Lo mejor para él es estar lejos de ustedes. A Patricia, que hasta ese momento observaba la escena en silencio, finalmente se manifestó. Es solo un pájaro, por el amor de Dios. ¿Por qué tanto drama? Esa frase reveló todo lo que necesitaba saber sobre mi nuera. Para ella, un ser vivo que sufría era solo un pájaro. No merecía consideración ni protección. Joaquín, llamé a mi hijo ignorando a los demás. ¿Podemos hablar en privado en el cuarto? Reacio me siguió hasta la habitación principal, cerrando la puerta detrás de nosotros. Hijo, ¿realmente no sabías lo que estaba pasando? Joaquín se pasó la mano por la cara, pareciendo de repente exhausto. Sospeché algunas veces. El loro era tan diferente cuando el señor Valdir estaba vivo, más alegre, decía varias frases, no solo socorro, pero Patricia siempre decía que era normal, que los loros cambian de comportamiento en ambientes nuevos. Y yo quería creerle. Hablé con su Antonio hoy, revelé. Me contó sobre los gritos, sobre cómo la tía Yvonne maltrataba al loro cuando tú no estabas en casa. Mi hijo cerró los ojos como si intentara bloquear la imagen mental. Debí haberme dado cuenta. Debí haber hecho algo. Ahora puedes, afirmé. Deja al loro conmigo. Lo cuidaré y le daré el tratamiento que recomendó el veterinario. Merece paz después de todo lo que ha pasado. Joaquín dudó, mirando la puerta cerrada. A Patricia no le va a gustar. Ya está molesta con toda esta situación de las deudas, con tu negativa a dejarnos vivir aquí. Hijo, necesitas decidir qué tipo de hombre quieres ser. Uno que permite que animales indefensos sean maltratados en su propia casa para evitar conflictos. O uno que defiende lo que es correcto, incluso cuando es difícil. Mis palabras parecieron impactarlo profundamente. Vi en sus ojos al niño que crié, al chico que lloraba cuando encontraba pajaritos caídos del nido e insistía en cuidarlos. Tienes razón, mamá. El loro se queda contigo. Cuando regresamos a la sala, las tres mujeres conversaban en voz baja, deteniéndose inmediatamente al vernos. Y entonces Patricia preguntó impaciente, ¿podemos irnos? Tenemos un compromiso más tarde. El loro se queda con mi madre, anunció Joaquín, su voz sorprendentemente firme. ¿Cómo? Yvonne casi gritó después de todo el trabajo que tuvimos con ese bicho ingrato. ¿Trabajo? Respondí, incapaz de contener mi indignación. ¿Usted llama maltrato a trabajo, señora Yvonne? No sé de qué habla, respondió defensiva. Siempre hemos tratado bien al loro, tanto que solo sabe gritar socorro, observé con sequedad. ¿Y tiene marcas de quemaduras en las alas?
Marlene intervino, tirando del brazo de su hermana. Vámonos, Yvonne. No necesitamos escuchar estas acusaciones absurdas. Patricia miraba a Joaquín, con una expresión que mezclaba sorpresa y furia. ¿De verdad vas a dejar al loro aquí? Después de todo lo que hablamos. Sí, respondió mi hijo manteniéndose firme. Y creo que todos necesitamos repensar muchas cosas, Patricia, incluyendo cómo tratamos a los animales y entre nosotros. El silencio que siguió fue tenso, cargado de emociones no expresadas. Finalmente Patricia tomó su bolso. Genial. Quédense con su precioso loro. Vamos, mamá. Tía Yvonne. No somos bienvenidas aquí. Las tres salieron, Patricia al frente seguida por Marlene y Yvonne, que lanzó una última mirada venenosa en mi dirección antes de cerrar la puerta. Joaquín se hundió en el sofá, pareciendo agotado. Creo que voy a dormir en la oficina hoy, murmuró. O puedes quedarte aquí, ofrecí. Tengo una habitación de huéspedes. Consideró la oferta por un momento, luego asintió. Gracias, mamá. Creo que necesito un tiempo para pensar. Preparé una cena sencilla para los dos. Sopa de verduras y pan integral, algo reconfortante. Mientras comíamos en la terraza observando la puesta de sol sobre el mar, hablamos de todo y nada, evitando los temas difíciles por ahora. Después de la cena, Joaquín se acercó a la jaula del loro, que ahora estaba más tranquilo, comiendo un poco de las frutas especiales que el veterinario había recomendado. Lo siento, amigo, dijo en voz baja al loro. Prometo que ahora todo estará bien. Como si entendiera, el pájaro lo miró y por primera vez desde que lo conocí, dijo algo diferente. ¿Todo bien? Joaquín me miró sorprendido. Habló otra cosa. Tal vez esté comenzando a sentirse seguro, sugerí, acercándome. El doctor Marcos dijo que los loros son inteligentes y sensibles. Perciben cuando están en un ambiente seguro. Esa noche, después de que Joaquín se retiró a la habitación de huéspedes, pasé un tiempo extra en la sala, solo observando al loro. El pájaro parecía más relajado, explorando la comida en la jaula, mirando ocasionalmente por la ventana hacia las luces de la ciudad. ¿Estás seguro ahora?, susurré. Nadie te va a lastimar de nuevo. Como si respondiera, giró la cabeza en mi dirección y repitió, ¿todo bien? Sonreí sintiendo una extraña conexión con esa pequeña criatura que, como yo, estaba aprendiendo a comenzar de nuevo en un nuevo hogar después de haber pasado por dificultades. Ambos buscábamos paz, seguridad, respeto. Antes de ir a la cama, cubrí parcialmente la jaula con un paño ligero, como el doctor Marcos había recomendado, para que Louro pudiera dormir mejor. Al alejarme escuché un suave susurro. Gracias. Me detuve sorprendida. ¿Lo había imaginado? De nada, loro, respondí de todos modos. Buenas noches. Mientras me acostaba, pensaba en cómo la vida da vueltas. Compré un apartamento soñando con tranquilidad en la jubilación y terminé envuelta en un drama familiar, rescatando un loro maltratado y acogiendo a mi hijo en crisis matrimonial. No era exactamente lo que había planeado, pero de alguna manera parecía correcto. A veces los mejores capítulos de nuestras vidas son aquellos que no escribimos previamente. Con ese pensamiento me dormí arrullada por el sonido distante de las olas y la certeza de que incluso a los 72 años, aún había mucho por aprender y enseñar. Me desperté a la mañana siguiente con el sonido de ollas en la cocina. Confundida, consulté el reloj en la mesita de noche. 7:15, me puse rápidamente mi bata y encontré a Joaquín preparando el desayuno. Una escena que no presenciaba desde que él era adolescente. Buenos días, mamá, saludó con una sonrisa tímida. Espero que no te importe. Pensé que merecías un café en la cama después de todo. Te levantaste temprano, comenté sentándome a la mesa de la cocina, donde ya había preparado 2 tazas. En realidad casi no dormí, confesó, sirviendo el café humeante. Me quedé pensando en muchas cosas sobre Patricia, sobre nuestra situación financiera, sobre el loro. Miré hacia la sala, donde la jaula del loro estaba parcialmente cubierta, como la había dejado la noche anterior. Todavía está durmiendo, explicó Joaquín. Verifiqué cuando desperté, parece tranquilo. Tomamos el café en un silencio cómodo, hasta que mi hijo finalmente expresó lo que parecía estar rumiando.
Mamá, voy a separarme de Patricia. La declaración me tomó por sorpresa, aunque parte de mí ya esperaba algo así después de los recientes acontecimientos. ¿Estás seguro? Es una decisión grande. Joaquín asintió, su rostro mostrando una determinación que no veía desde hace años. Anoche fue la gota que colmó el vaso, pero los problemas vienen de mucho antes. Nuestro matrimonio ya no funcionaba desde hace tiempo, solo estábamos fingiendo. Patricia está más preocupada por las apariencias que por la realidad. Y la forma en que ella, la madre y la tía trataron al loro. No puedo ignorar eso. ¿Y las deudas? Las enfrentaré. Tal vez necesite vender la casa, sí, pero puedo alquilar un apartamento más pequeño. Lo importante es comenzar de nuevo con honestidad. Sentí una mezcla de orgullo y preocupación. Orgullo por mi hijo finalmente enfrentando la realidad. Preocupación por los desafíos que vendrían. Puedes contar conmigo, hijo. No para vivir juntos, sonreí. Pero para apoyarte en esta transición. Después del café, Joaquín se despidió, diciendo que necesitaba resolver algunas cosas en el banco y luego hablaría con Patricia. Cuando la puerta se cerró, me dirigí a la sala para verificar al loro. Retiré cuidadosamente el paño que cubría parcialmente la jaula. El loro estaba despierto, mirándome con esos ojos brillantes que parecían entender más de lo que cualquiera sospecharía. Buenos días, amiguito. ¿Dormiste bien? Para mi sorpresa, respondió, buenos días, ¿todo bien? Sonreí maravillada, estaba comenzando a usar otras palabras además de socorro. Le ofrecí las frutas especiales que el veterinario recomendó y el loro comió con apetito, otra buena señal. Decidí llevarlo a tomar sol en la terraza. Coloqué la jaula en un soporte que improvisé, posicionándola de forma que pudiera ver el mar, pero estuviera protegido del viento excesivo. Mira qué hermosa vista, loro, comenté señalando el océano que se extendía hasta el horizonte. Mucho mejor que ese apartamento donde estabas, ¿verdad? El loro inclinó la cabeza como si considerara mis palabras. Entonces dijo algo que me hizo congelar. Ivone, maldad. Me quedé boquiabierta. No era solo una repetición aleatoria, parecía una afirmación consciente. Louro, ¿entiendes lo que te pasó? Movió las alas levemente y repitió, Ivone, maldad. Una ola de tristeza me invadió. Ese animal inteligente no solo había sufrido maltratos, sino que comprendía quién lo había herido. Recordé lo que Joaquín había contado sobre el antiguo dueño, el señor Valdir, un marinero jubilado. Tal vez Louro había sido bien tratado antes. Quizás sabía diferenciar la bondad de la crueldad. Nadie te va a lastimar ahora, prometí, sintiendo una renovada determinación. Pasé la mañana reorganizando la sala para acomodar mejor la jaula de Louro, creando un espacio permanente para él junto a la ventana, donde pudiera observar el movimiento. Mientras trabajaba, recibí una llamada de Sida. ¿Y cómo van las cosas con el loro? Le conté sobre los hallazgos del veterinario, la confrontación con la familia, la decisión de Joaquín de separarse y las nuevas palabras de Louro. Dios mío, Olivia, has convertido en la protagonista de una novela y ni me avisaste, bromeó mi amiga. Pero hablando en serio, creo que has salvado a ese loro y quizás también a tu hijo. No sé si fui yo o si fueron las circunstancias, Sida. A veces la vida nos coloca en situaciones que nos obligan a ver la verdad, incluso cuando preferimos ignorarla. Filosofando temprano, reconozco a mi amiga de vuelta, río Sida. Iré a verte después del almuerzo para conocer al nuevo miembro de la familia. Después de colgar, volví a ocuparme de los preparativos para Louro. Estaba limpiando la jaula, trasladándolo temporalmente a una caja de transporte más espaciosa que compré en la tienda de mascotas. Cuando sonó el timbre, para mi sorpresa, era Patricia. ¿Puedo entrar?, preguntó secamente sin saludos. Dudé por un momento, pero finalmente abrí la puerta. Entró elegante como siempre con su traje gris, los tacones resonando en el suelo. Joaquín me contó sobre su decisión. Comenzó sentándose sin ser invitada. Creo que debes estar satisfecha. No estoy ni satisfecha ni insatisfecha, Patricia. Es la vida de mi hijo. La elección es de él. Ella soltó una risa sin humor. Por favor, no te hagas la inocente. Sé muy bien que nunca me aprobaste, siempre me consideraste frívola, materialista. Nunca lo dije.
No necesitabas decirlo. Estaba en tus miradas, en la forma en que cuestionabas nuestras decisiones financieras. Suspiró pasando la mano por su cabello perfectamente arreglado. Pero no vine aquí para discutir el pasado. Vine a hacer una propuesta. Crucé los brazos, desconfiada. ¿Qué tipo de propuesta? Dinero, respondió directamente. ¿Cuánto quieres para convencer a Joaquín de no separarse? De no vender la casa. Me quedé momentáneamente sin palabras, impactada por la audacia. ¿Crees que puedes comprar mi influencia sobre mi hijo? Todo el mundo tiene su precio, señora Livia. ¿Cuál es el tuyo? 1.200.000. Solté una risa incrédula. Patricia, ustedes están hundidos en deudas. ¿De dónde vendría ese dinero? Ella dudó por un segundo, revelando una debilidad en su fachada confiada. Tengo mis recursos. Mi familia tiene contactos. ¿Puedo conseguirlo? En ese momento un ruido proveniente de la caja de transporte llamó nuestra atención. Lauro había logrado abrir la pequeña puerta que no había cerrado correctamente y salió volando por la sala, posándose en el respaldo del sofá, muy cerca de Patricia. 4. Maldad. Marlene, maldad. Patricia, maldad, declaró el loro, mirándola directamente a los ojos. Su rostro palideció instantáneamente. Se levantó como si hubiera recibido una descarga eléctrica, alejándose del pájaro. Esta criatura es un demonio, susurró. Siempre le dije a Joaquín, repite todo lo que oye. Exactamente. Respondí con calma. Repite lo que oye. ¿Qué me hace pensar? ¿Dónde escuchó esas asociaciones entre nombres y maldad? ¿Quién hablaba así cerca de él? Patricia tomó su bolso, visiblemente perturbada. Esto es ridículo. Estoy perdiendo mi tiempo aquí. Cuando se dirigió a la puerta, hablé una última vez. Patricia, el dinero no resolverá tus problemas ni las mentiras. Joaquín merece honestidad, incluso si eso significa el fin del matrimonio. Se detuvo de espaldas a mí, con la mano en la manija. No entiendes nada de mi vida. Murmuró casi para sí misma. Luego salió cerrando la puerta de golpe. Lauro voló del sillón a mi hombro. Un gesto que me sorprendió pues no esperaba tal nivel de confianza tan pronto. Está todo bien ahora, dijo como si me consolara. Sí, amiguito, todo está bien ahora. Sida llegó después del almuerzo, encantada con Lauro y con toda la historia. Sentadas en la terraza observando el mar y al loro, que ahora parecía más a gusto en su nueva y espaciosa jaula, hablamos sobre los extraños caminos de la vida. ¿Sabes qué más me impresiona?, comentó Sida. Como todo comenzó con tu deseo de darle una lección a tu hijo por el apartamento y terminó revelando tantas otras cosas. Así es la vida. Tiramos de un hilo suelto y toda la tela comienza a deshacerse. A última hora de la tarde Joaquín llamó. Sonaba extrañamente tranquilo para alguien que acababa de iniciar un proceso de separación. Patricia se fue, mamá llevó algunas ropas y dijo que se quedará en casa de su madre por ahora. ¿Cómo te sientes? Extrañamente aliviado, como si hubiera soltado un peso que llevaba años sin darme cuenta. Solo me preocupan las cuestiones prácticas ahora. La casa, las deudas, un paso a la vez, hijo. No estás solo. Tras colgar, estuve pensando en cómo la vida nos reserva sorpresas. A los 72 años, cuando imaginaba que viviría una jubilación tranquila, sola en mi apartamento junto al mar, me vi envuelta en un giro familiar completo con un loro rescatado y un hijo enfrentando una separación complicada, pero no me sentía abrumada. Al contrario, había una extraña sensación de propósito en todo eso. 3 semanas pasaron rápidamente. Lauro mejoraba cada día, no solo físicamente con sus plumas comenzando a crecer nuevamente en las áreas dañadas, sino también en su comportamiento. Su vocabulario se expandía sorprendentemente. El doctor Marcos, que venía semanalmente para seguir su recuperación, estaba impresionado. Debió haber sido muy bien entrenado por su antiguo dueño, comentó durante su última visita. Los loros pueden vivir décadas y conservan lo que aprenden. Probablemente solo estaba bloqueado por el trauma. De hecho, Lauro ahora decía frases completas, algunas que probablemente había aprendido del señor Valdir. Buenos días, marinero.
Mar Calmo nunca hizo buen marinero, y otras que aparentemente estaba aprendiendo conmigo. Livia amiga, café delicioso. En cuanto a Joaquín, enfrentaba el proceso de separación con una madurez que me sorprendía. Logró negociar con el banco un plazo mayor para el pago de las deudas, puso la casa en venta por un valor menor del que valía, pero suficiente para saldar la mayor parte de los débitos, y alquiló un pequeño apartamento no muy lejos del mío. En una tarde de domingo, aproximadamente un mes después de toda la confusión inicial, invité a Joaquín y Sida a un almuerzo en mi apartamento. Preparé una feijoada, un plato que a mi hijo le encantaba desde niño, y arreglé la mesa en el balcón con vista al mar. Durante la comida hablamos sobre todo lo que había sucedido, pero también sobre planes futuros. Joaquín parecía renovado, como si finalmente se hubiera liberado de un peso que llevaba años. «¿Sabes, mamá?», comentó mientras saboreábamos el postre. «Un flan de leche casero. Nunca imaginé que a los 45 años estaría comenzando de nuevo. Apartamento nuevo, soltero otra vez, reconstruyendo mis finanzas desde cero. La vida rara vez sigue el guión que planeamos». Respondí, «Mira a mí. Pensé que estaría disfrutando de mi jubilación sola, tal vez viajando de vez en cuando. Y ahora tengo un loro que habla más cada día». Como si entendiera la indirecta, Louro, que estaba en su jaula cerca de la mesa, proclamó, «Nueva familia, ¿todo bien ahora?». Todos reímos encantados con la precisión del comentario. «Tiene razón», observó Cida. «Es una familia nueva, diferente, inesperada, pero una familia». Después del almuerzo, mientras Cida ayudaba a lavar los platos, Joaquín me llamó a un rincón de la sala. «Mamá, tengo algo que confesar. El día que vine a ver tu nuevo apartamento y dije que traería a todos a vivir contigo, no estaba pensando bien. Estaba desesperado con las deudas, con la presión de Patricia para mantener un estilo de vida que ya no podíamos sostener. Vi tu apartamento como una solución fácil. Lo sé, hijo, pero lo que no sabes es que me sentí horrible después. Me di cuenta en el camino de regreso a casa de lo egoísta que había sido. Iba a llamarte para disculparme, para decir que había sido una idea estúpida, pero entonces tú organizaste esa reunión en el apartamento desordenado y todo se descontroló de una manera que nunca podría haber previsto». Sonreí, tocando su rostro como hacía cuando era niño. «A veces necesitamos un sacudón para ver la verdad, hijo. Iba a darte una lección, pero al final también aprendí algunas». «¿Qué lecciones?». «Que nunca es tarde para empezar de nuevo, que la familia no es necesariamente quien vive bajo el mismo techo, sino quien se preocupa de verdad, y que a veces las mejores cosas de la vida vienen de situaciones que parecen desastrosas al principio». En ese momento Louro voló de su jaula, que ahora manteníamos abierta cuando estábamos en casa, y se posó en el hombro de Joaquín, sorprendiendo a todos. «Joaquín, bueno», declaró el loro. «Buena familia». Mi hijo sonrió emocionado, tocando suavemente las plumas del pájaro. «Gracias, Louro. Tú también eres familia ahora». Cuando Joaquín y Cida se fueron, me quedé sola con Louro contemplando el atardecer en el balcón. El cielo se pintaba de tonos anaranjados y rosados, reflejándose en el mar como un cuadro vivo. «¿Sabes, loro?», comenté con el loro que ahora descansaba cómodamente en un posadero que había instalado especialmente para él en el balcón. «Cuando compré este apartamento imaginé que solo estaría yo, mis libros y el mar. Nunca pensé que tendría un loro hablador como compañía». «Buena sorpresa», respondió él, inclinando la cabeza como hacía cuando prestaba especial atención. Reí maravillada con su capacidad de interactuar de manera tan apropiada. «Sí, una muy buena sorpresa». Y mientras el sol se sumergía en el horizonte, tiñendo el cielo con los últimos colores del día, reflexioné sobre cómo la vida, incluso a los 72 años, aún podía sorprender. El apartamento que compré pensando solo en mí, se había convertido en un refugio, no solo para mí, sino para un loro maltratado y, de cierta manera, para mi hijo, que había encontrado el valor para comenzar de nuevo. No era el plan original, pero como decía Louro con su sabiduría simple, todo está bien ahora. Y realmente lo estaba. Nunca imaginé que a los 72 años estaría aquí contando esta historia para ustedes. Una historia que comenzó con un apartamento nuevo, un comentario inconsciente de mi hijo y terminó con una familia reconstruida y un loro salvado del maltrato. Cuando decidí comprar mi apartamento en Copacabana,
tras décadas de trabajo arduo en la industria farmacéutica, solo soñaba con una jubilación tranquila, un lugar solo mío, donde pudiera disfrutar del sonido de las olas y de la brisa del mar, después de años dedicados a criar a mi hijo sola y construir mi carrera. Pero la vida tenía otros planes. La frase que Joaquín soltó al ver mi nuevo apartamento: ya voy a traer a mi esposa, a mi suegra, a la tía de mi esposa y al loro para vivir aquí contigo. Fue como un balde de agua fría. En segundos vi mi sueño de independencia transformarse en un plan de casa compartida que nunca deseé. Esa sensación de que mis deseos eran ignorados, de ser tratada como un detalle, en lugar de protagonista de mi propia vida, me llevó a idear un plan que, confieso, parecía infantil al principio. Mostrar un apartamento intencionadamente desordenado para probar si su interés era realmente en vivir conmigo o solo en una propiedad privilegiada en Copacabana. Lo que no esperaba era que esta pequeña trampa revelaría tantas verdades ocultas: los problemas financieros de mi hijo, que él escondía por vergüenza, el matrimonio de apariencias que mantenía con Patricia y, aún más impactante, el maltrato que el pobre loro sufría a manos de Marlene y Yvonne. Recuerdo como si fuera hoy la expresión de horror en sus rostros al entrar en ese apartamento desordenado en Botafogo. Como rápidamente el entusiasmo por mudarse al apartamento de la playa se transformó en excusas para irse lo más rápido posible. Y como en medio de toda esa actuación, un loro que solo sabía gritar «socorro» comenzó a contar su propia historia silenciosa. El destino es realmente curioso. Yo, que solo quería darle una lección a mi hijo por su presunción, terminé descubriendo una trama mucho más compleja: un matrimonio en ruinas, deudas ocultas y un animal siendo maltratado. ¿Cómo tirar de un hilo suelto y ver todo el tejido deshacerse? La verdad es que incluso a los 72 años, aún tenía mucho que aprender sobre familia, sobre límites, sobre nuevos comienzos. Aprendí que no importa la edad que tengamos, siempre es tiempo de establecer límites saludables, incluso con quienes amamos. Aprendí que ayudar no significa necesariamente hacer todo lo que los demás esperan de nosotros, sino lo que realmente beneficia a todos a largo plazo. Hoy mi apartamento en Copacabana sigue siendo mío, solo mío, pero también se ha convertido en un puerto seguro, donde mi hijo puede visitar mientras reconstruye su vida y donde Louro finalmente encontró paz después de tanto sufrimiento. Ver al loro recuperar no solo su salud física, sino también su voz, pasando del desesperado auxilio a frases completas como «todo bien ahora» y «familia buena», es una de las mayores alegrías de mi jubilación. Una alegría que nunca planeé, pero que ahora no puedo imaginar mi vida sin. En cuanto a Joaquín, verlo enfrentar la verdad sobre su matrimonio, sus finanzas y comenzar de nuevo, incluso a los 45 años, me llena de un orgullo que no puedo expresar con palabras. No fue fácil para él admitir los errores, vender la casa, alquilar un apartamento modesto y reconstruir todo desde cero. Pero la libertad en sus ojos cuando nos visita para el almuerzo del domingo vale más que cualquier comodidad material que haya dejado atrás. Patricia, Marlene y Yvonne salieron de nuestras vidas, llevándose consigo la obsesión por las apariencias y el estatus que casi destruyó a mi hijo. A veces pienso que tal vez ellas también estaban atrapadas en sus propias jaulas invisibles, repitiendo patrones que aprendieron sin cuestionar. Si hay una lección en toda esta historia, es que nunca es tarde para comenzar de nuevo, para establecer límites, para decir no cuando es necesario y, sobre todo, para rescatar no solo a otros seres, como hice con Louro, sino también a nosotros mismos. Mi nombre es Livia Teixeira, tengo 72 años y cuando compré un apartamento y se lo mostré a mi hijo, nunca imaginé el giro que eso causaría en nuestras vidas. Pero hoy, sentada en la terraza con Louro, observando el mar de Copacabana y esperando a Joaquín para nuestro almuerzo del domingo, no cambiaría nada del camino que hemos recorrido. Ahora, me gustaría saber mucho qué piensan de esta historia. ¿Han pasado por una situación similar? ¿Han tenido que establecer límites con familiares que intentaron pasar por encima de sus deseos y necesidades? ¿Cómo lo manejaron? Hagan como Louro y no se queden callados. Compartan sus experiencias en los comentarios. Cada una de sus historias es importante y nos ayuda a crear una comunidad donde podemos aprender unos de otros. Si les gustó este relato y quieren escuchar más historias como esta, no olviden suscribirse al canal. Tenemos muchas otras historias de vida, experiencias y lecciones que solo quienes han vivido mucho pueden compartir. Dejen su me gusta para mostrar que valoran estas historias de vida real. Esto ayuda mucho al canal a crecer y alcanzar a más personas que puedan identificarse y beneficiarse de estas experiencias.
Y si pueden, considérenos ayudar con el Valeu Demais, una forma de donación que ayuda a cubrir los costos de producción del canal. Grabamos, editamos y publicamos vídeos diariamente. Y su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo estas historias hasta ustedes. Incluso una pequeña contribución hace una gran diferencia para mantener el canal activo y con contenido de calidad. Créanme, cada centavo se invierte para mejorar la calidad de los vídeos y traer más historias que puedan tocar corazones y, quién sabe, ayudar a otras personas a encontrar soluciones para sus propios dilemas familiares. No olviden revisar también los otros vídeos del canal. Tenemos historias sobre superación, nuevos comienzos, conflictos familiares, herencias emocionales y mucho más. Historias reales contadas por quienes las vivieron, con la sabiduría que solo los años pueden traer. Agradezco de corazón por haber acompañado mi historia hasta aquí. Fue un desahogo que me hizo bien compartir y espero que haya tocado a ustedes de alguna forma. Como decimos aquí en el canal, nuestras arrugas cuentan historias, nuestras cicatrices guardan lecciones y nunca es tarde para comenzar de nuevo. Hasta el próximo relato y recuerden, cuiden de sus límites con amor, pero también con firmeza. Así fue como salvé no solo a un loro, sino también a mi hijo y sobre todo, mi paz en la jubilación. Un abrazo cariñoso de esta abuela, que aprendió que incluso a los 72 años, la vida aún tiene grandes sorpresas y lecciones. Hasta la próxima.